¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Esta mañana, una vez más, les saluda el pastor José Cáceres de acá en Lima, Perú. Hoy quiero compartirles este diario de oración, sabiendo siempre que Dios tiene una palabra para nuestras vidas, en la cual Él va edificando todo lo que Él tiene y va planificando, mejor dicho, todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Hay un plan establecido, hay un itinerario que Él ha establecido para que el evangelismo se cumpla, para que su plan se cumpla. Y hoy, a través de esta palabra, vamos a seguir dirección para realmente poder seguir caminando en este peregrinaje que tenemos en esta tierra. Amén. Así que hoy, miércoles 2 de marzo, el título de esta mañana habla de con lo que las siguientes generaciones deben de equiparse en primer lugar. Con lo que las siguientes generaciones deben equiparse en primer lugar. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 Samuel 3:19. Como vuelvo a repetir, pueden leer todo el capítulo 3 de 1 Samuel para conocer un poco el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana. El versículo 19 habla y dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿No? Entonces, que en esta mañana esta palabra pueda edificar nuestras vidas, realmente entender de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿No? Entonces, en la introducción de esta mañana nos habla de que Dios nos ha dado la respuesta que supera todo. Dentro del contexto del cristianismo, dentro de lo que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha dado respuestas que lo van a superar todo. La respuesta de la palabra, de la oración, del evangelismo, la respuesta de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la guía del Espíritu Santo. Todas estas respuestas espirituales nos sirven para nuestras vidas, para superar cada evento, circunstancia que estamos pasando. La promesa de Dios es su palabra, Génesis 3:15, Isaías 7:14, Mateo 1:23, Mateo 16:16. Toda esta respuesta dentro del Evangelio, Dios nos dio. ¿Para qué? Para superar todo lo que se nos enfrente en cada momento de nuestra vida. Pero sin embargo, ocurre algo aquí. La mayoría de nosotros ha perdido la bendición ya recibida y está siendo arrastrada por la cultura formada por las tres organizaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Así como Adán y Eva lo perdieron en el huerto de Edén, en el Génesis 3, perdieron todo lo que Dios les había dado. Dios les había dado su identidad, de Génesis 1:23, le había otorgado su autoridad, de Génesis 1:28, le había dado un pacto que requería obediencia, Génesis 2, del 15 al 17, y le había establecido, le había dado una familia, le dio a Eva, de Génesis 2, del 20 al 25. Cuatro cosas importantes: identidad, autoridad, pacto y familia. Esas eran las respuestas que Dios le dio al hombre creado por él para que triunfara y superara todo lo que tenía por delante. Pero lo perdieron. Al igual que nosotros en este tiempo, Dios nos ha dado la respuesta, la más grande que tenemos, la respuesta de nuestra salvación. También nos ha dado la bendición de la oración para conectarnos con Él. Pero muchos de nosotros hemos caído engañados por Satanás. ¿Cuáles son esas tres organizaciones? La Nueva Era, los masones y los judíos. Estas tres organizaciones han ingresado al mundo, están destruyendo a la humanidad. Antiguamente también existían, con otros nombres, pero también estas organizaciones han existido todo el tiempo. Desde que el hombre cayó en Génesis 3, se levantó el momento de Nefelín en Génesis 3, Génesis 6, perdón, se movió todo este movimiento de destrucción de la Torre de Babel, de Génesis 11, el falso Éxito. Todo esto originó que el hombre se separa aún más de Dios y siga sufriendo como el mundo. Y lo peor de todo es que estas tres organizaciones han caído o han entrado a nuestras iglesias. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos, nuestros remanentes están siendo destruidos y engañados por, por esto que Satanás ha traído como la cultura para el mundo. Entonces,
dice acá, ya no podemos estar perdidos. Amén. Especialmente tenemos que preparar el nuevo sistema para las siguientes generaciones. Nosotros ya no podemos estar confundidos, arrastrados por estas tres culturas o estas tres organizaciones. Ya no podemos estar desesperados, ya no podemos caer en engaños. Nosotros ahora que estamos escuchando este día de oración, nosotros ahora que estamos dando culto cada domingo, tenemos que realmente entender y preparar este nuevo sistema para la siguiente generación, este sistema que Dios estableció en su palabra, este sistema que la palabra nos permite conocer para establecer el reino de Dios donde estemos y para que nuestras futuras generaciones, nuestro linaje familiar, nuestra familia, puedan realmente conocer de que Dios está con ellas. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la forma que podemos hacerlo? Entonces a través de estos dos puntos vamos a poder realmente ver de cómo establecer este sistema en nuestros remanentes, en nuestras vidas, en nuestras familias, para poder disfrutar en el campo todas las respuestas que Dios ya ha preparado para nosotros. Punto número 1, restaurar la espiritualidad, ¿no? El pacto y el poder espiritual. Punto número 1, restaurar la espiritualidad, el pacto y el poder espiritual. Es importante revisar el pacto en la niñez. Por eso tenemos que transmitir a la siguiente generación el evangelio que se restauró a través de Moisés, el itinerario del Éxodo y el hecho de que los ángeles nos acompañan a todos los lugares que va el pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que es importante educar al niño, ¿no? Cuando es pequeño, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces quiere decir que de pequeño es muy importante. Ya no cometamos los mismos errores que hemos cometido con nuestros hijos, con nuestros nietos. Simplemente oremos a Dios para poder transmitir a nuestros niños el pacto de Cristo, de que Jesús es el Cristo, ese Cristo prometido de Génesis 3:15. Ese es el pacto por la eternidad, ese es el pacto que Dios cumplió en la tierra cuando vino Jesús, el Cristo prometido por Él. Entonces, es importante esto. Pero si no se ha hecho, ya no hay que lamentarse, no hay vuelta atrás. Lo que tenemos que hacer es simplemente ahora orar por ellos, para que ellos en su momento puedan escuchar la palabra de Dios. Porque muchos de ellos han cerrado su corazón al Evangelio. Muchos de ellos no quieren saber nada, porque han visto tu testimonio, han visto nuestras vidas, y están simplemente dolidos, han cerrado su corazón a Dios. Nos va a costar ahora, pero con Dios todo es posible. Entonces, es importante rezar esto, rezar el pacto en nuestros niños remanentes y también en nosotros. Por eso, que dice acá el diario de oración, tenemos que transmitir a la siguiente generación que, primero, el Evangelio que se restauró a través de Moisés, a través del pacto, el Génesis 3:15, Él lo restauró en el desierto, en Éxodo 3:18, cuando fue al desierto con el pueblo de Dios, aquí a levantar un holocausto, una ofrenda a Dios. Igual también el itinerario del Éxodo y el hecho de que los ángeles nos acompañen a todos los lugares que va el pueblo de Dios. Si el pacto está grabado en nosotros, podemos ser como Samuel, el protagonista del movimiento de Mizpa, que protegió a la iglesia a pesar de crisis o de la crisis y sufrimiento, y que finalmente salvó al pueblo y a las naciones. Entonces seamos como estos dos remanentes, como Moisés, que se aferró al pacto, y seamos como Samuel, que él fue el protagonista. ¿Por qué? Porque se conectó a Dios, entendió lo importante que Dios tenía para él y para su pueblo Israel. Y él fue el protagonista de este movimiento de Mizpa, donde todas sus palabras que él dio, ni una cayó a tierra, todas Dios las cumplió porque él estaba conectado al trono celestial, él estaba conectado a ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, él pudo dar la respuesta a la iglesia, a pesar de la crisis, a pesar de los sufrimientos, y que él finalmente pudo salvar al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios y a las naciones que estaban alrededor de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y se había aferrado al pacto. Él había entendido y conocido el sistema, por lo cual
Dios había levantado su vida. Él restauró esa espiritualidad en su vida. Él restauró el poder espiritual en él. Por eso el punto número 1 habla, tenemos que restaurar la espiritualidad, el pacto y el poder espiritual. ¿Cómo? Aferrándome al pacto, en oración, en palabra, en evangelismo. Eso va a hacer que yo pueda realmente restaurar mi vida delante de Dios. Pueda recuperar el pacto, la autoridad, el, la identidad y la familia. Todo eso que Dios nos dio desde un principio. Punto número 2, restaurar el mundo espiritual del futuro. Punto número 2, restaurar el mundo espiritual del futuro. La pequeña oración que damos a Dios mueve el trono celestial que trasciende el tiempo y el espacio. También quiebra las tinieblas de todo el mundo en este momento. ¿Amén? Entonces, nosotros a través de una pequeña oración de fe conectada al trono celestial, conectado al Dios Trino, nos va a permitir quebrar toda obra de Satanás que se está levantando en el mundo. Quebrar esas 3 organizaciones que están engañando a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros niños, a nuestras iglesias, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Entonces, que en esta mañana podamos hacer esta pequeña oración conectada realmente a la palabra, conectada al corazón, conectada al trono de Dios, para así todo sea quebrantado, para que en el nombre de Jesús sea quebrantado toda obra, todo plan que el diablo ha traído sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros remanentes, y que podamos realmente restaurar esta espiritualidad para que en un futuro podamos tener una plataforma y este sistema donde nuestros hijos, nietos, bisnietos, nuestras futuras generaciones puedan disfrutar realmente de que Dios está con ellos, en medio de cualquier cosa que pueda estar viviendo ese tiempo del mundo. Fue David quien creyó en esta verdad espiritual y que disfrutó de las respuestas. Amén. Él lo experimentó. Y la Biblia nos relata cómo él pudo de tan pequeño disfrutar la presencia de Dios, disfrutar de que Dios estaba con él. Cuando el oso, el león atacaba sus ovejas, él salía victorioso porque Dios estaba con él. Entonces la Biblia nos dice que cuando David alababa, el espíritu malo se apartó de él, no solamente de él, sino también del rey Saúl. También nos dice que la fe del valiente David venció a Goliat, a quien todos tenían temor. Un niño pequeño, indefenso, humilló a un gigante, humilló a un guerrero que tenía experiencia en batalla. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y él entendió y restauró esa espiritualidad y en el futuro él pudo realmente llegar al trono como el rey más importante de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente Dios estaba con él. Parece algo tan sencillo pero tan poderoso a la vez, ya que hasta ahora, 2000 años después, muchos más años después, se sigue hablando de este niño, de este remanente, este rey que pudo realmente glorificar a Dios con su vida. ¿Por qué? Porque él se volvió un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era mejor que todos nosotros. No, él no pecaba, no. Él conoció la gracia de Dios y sobre esa gracia él dependía su vida de la gracia de Dios. Por eso, si hay personas, aunque sea una persona, el ambiente del campo cambia totalmente con el Evangelio. Si en tu casa tú eres el único o la única, déjame decirte que calificas para que Dios se manifieste a través de ti y pueda tocar a toda tu generación. Tus padres, tus hermanos, tu familia, a través de ti, tú eres esa puerta, ese canal de bendición, para que la luz del Evangelio sea transmitido a todo tu linaje familiar. Entonces, hoy, aunque sea una sola persona que me esté escuchando este diario, aunque sea una sola persona que está compartiendo y entendiendo un poquito de lo que estamos tratando de explicar aquí con esta diapositiva, día a día, el diario de oración, podamos realmente que esa persona pueda recibir esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Esa respuesta, ese respaldo del trono celestial, ese respaldo del Dios Trino, que Dios es, que está obrando a favor de Él y de nosotros como remanentes que somos. ¿Amén? Entonces que entendamos que tenemos que restaurar este sistema espiritual que en el futuro va a ser de bendición para nuestras generaciones. Entonces, en el momento que David se comunicó con Samuel
por el pacto del arca del pacto y el templo, David se puso a orar por toda la vida. Él nunca más volvió a ser el mismo. Él oraba constantemente porque entendió y se comunicó con el discípulo, con el hombre, el líder, como Samuel, un hombre de Dios, que también tenía el pacto. Y ellos se aferraron al arca del pacto, al templo, y oraron juntamente. Entonces es importante la oración. Disfrutemos la oración. Así que el domingo vamos a estar compartiendo este tema en la iglesia. Cuando oramos también, aunque sea un tiempo corto, se restaura la ofrenda correcta. También se restauran los estudios, también se restauran los trabajos y se levantan las iglesias, los vecinos, las naciones. Entonces, con una simple oración conectada a Dios, no una oración religiosa, no una oración repetitiva, no una oración sin el evangelio, sin el contenido correcto, sino una oración con el contenido del pacto es suficiente. Una sola persona que se conecte a la palabra de Dios, una sola persona que le crea realmente a Dios, va a poder realmente tener esas respuestas en el campo y va a poder restaurar esa espiritualidad, ese pacto en su vida, va a poder preparar ese sistema para el futuro, para que podamos realmente disfrutar y descansar y saber de que Dios está obrando a favor nuestro, que somos sus hijos. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana entendamos eso, que en esta mañana podamos entender realmente de que Dios es el que está obrando en nuestras vidas. No solamente eso, sino Dios está restaurando la importancia de la ofrenda correcta para las misiones, la importancia de también los estudios, ¿no? Restaura los estudios, el trabajo, también levanta nuestras iglesias, levanta también nuestros vecinos y el mundo entero. Ahora que está viviendo este conflicto Ucrania y Rusia, oremos por los dos, porque hay mucho pueblo ahí dentro de Rusia, dentro de Ucrania, dentro de los pueblos vecinos que están recibiendo, albergando el éxodo de tantos ucranianos que están huyendo de esta guerra. Entonces, el mundo está siendo afectado por esta guerra. Oremos por ellos, por ambos países, no solamente por Rusia, o mejor dicho, no solamente por Ucrania, sino también por Rusia, que mucha gente está siendo afectada. Los deportistas, los embajadores, familias enteras, ambos países. ¿Amén? Entonces, oremos a Dios en esta mañana y creamos realmente de que Dios está obrando a favor de sus hijos y de su pueblo que se aferran al pacto. La oración en esta mañana nos habla de que Dios, en este momento, creemos que nuestra pequeña oración va a resplandecer la luz al mundo y quiebra las tinieblas. Por eso, Dios, permítenos estar llenos del Espíritu Santo el día de hoy también. Padre, oramos en esta mañana, sabiendo, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo está con nosotros. Sabiendo, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo está con nosotros. Oramos, Dios, para quebrantar todo obra del diablo que ha venido en contra de nuestro mundo, contra nuestro país, contra nuestras naciones, en contra, Señor, de cada país que está enfrentando esta guerra. Oramos en esta mañana por Ucrania, por Rusia, para que en medio de todo este conflicto bélico, este conflicto, Señor, de guerra, por cosas innecesarias, por la política incorrecta, por el egoísmo del ser humano, Padre, sea quebrantado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que en este evento, Señor, todas las personas que tú has preparado para la salvación se encuentren contigo, Señor. Que todas estas personas, Señor, que tú has preparado para la salvación, se encuentren, Padre, ahí en esos refugios, en esos sótanos, en las fronteras donde la gente está huyendo desesperadamente. Permite, Padre, que se levanten los discípulos ocultos, se levanten los evangelistas, Señor, y puedan tener el encuentro de salvación con las familias, con los jóvenes y con los remanentes, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Y oramos, Padre, sabiendo de que tú tomas control absoluto de todo. Te bendecimos y te amamos. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces Dios me lo bendiga en esta mañana. Dios me lo guarde. Nos vemos el día de mañana. Amén. Bendiciones.